Muy buenas tardes a todos los que están conectados a este webinar. Es un honor poder dirigirme a ustedes y compartir algo de lo que nos apasiona en CAUAC y personalmente me ha apasionado durante muchos años de mi vida profesional. Entonces, como decía Sonia, pues la idea es que si tienen alguna opinión, alguna pregunta, pues puedan levantar la mano y sobre la marcha vamos conversando. Esta no pretende ser una charla magistral, sino más bien, y ojalá pudiéramos hacerlo un poco más interactivo. Así que muchas gracias y bienvenidos. Entonces, como lo hemos anunciado, esto se llama Organizaciones que promueven el empoderamiento y liderazgo femenino en el deporte. Me gustaría empezar con esto, con esta cita, que dice que es de ONU Mujeres y es de julio del 2023. Dice, menos del 1% de las mujeres y niñas viven en países con altos niveles de empoderamiento femenino e igualdad de género. Menos del 1%. Según el último censo de la ONU, somos actualmente unos 8.045 millones de personas en el mundo y las mujeres somos alrededor del 49.5%, es decir, somos 3.900 y tantos millones de mujeres. Y si hablamos de menos del 1%, quiere decir que hay menos de 39 millones de mujeres y niñas en el mundo que pueden vivir en condiciones en las que pueden desarrollar sus habilidades y proyectar un futuro como ellas lo quieren. Y abajo también lo que dice es, nuevos hallazgos revelan que globalmente las mujeres solo alcanzan el 60% de su pleno potencial. A mí me parece que estas cifras son una razón súper valiosa para abrir conversaciones al respecto. Creo que hemos llegado a un momento de fatiga en el mundo, hablando de la brecha de género y de la paridad de género, pero es que no lo hemos logrado. Y pues las cifras hablan por sí solas. Y yo creo que todos conocemos muchos miles de casos en los que, caramba, uno dice a estas alturas de la vida por qué suceden estas cosas con mujeres y niñas. Por eso nos parece importante traer el tema sobre la mesa, hablando del rol de las organizaciones y de lo que todos podemos hacer para sumarnos a ese esfuerzo global de seguir cerrando la brecha de género y que esto no se demore tanto, como lo vamos a ver ahora, está proyectado que va a pasar. Entonces, primero quisiera hablarles de esto, cómo se ve una organización que lleva en su ADN los valores de la diversidad, la inclusión y que hace énfasis en el empoderamiento. Digamos que desde tal vez el inicio de la segunda revolución industrial, típicamente las organizaciones han venido haciendo esta evolución a lo largo de más de 14 décadas más o menos, allá cuando empezó esto en Inglaterra. Las organizaciones al inicio de su vida, digamos, en estas épocas que les hablo, normalmente se veían así porque eran un reflejo de las mismas sociedades y de las mismas culturas. Y nos ha costado muchos años empezar a evolucionar, por ejemplo, hacia esta etapa que yo llamo segregación, donde en las organizaciones ya se veían personas diferentes, pero absolutamente aisladas de los que comúnmente eran los trabajadores estándar que requerían o que les gustaban a las organizaciones. Después pasamos a esto, a la integración, y aquí es cuando se empieza a hablar de diversidad. Entonces, efectivamente, son parte de lo mismo y hay diversidad y se reconoce, pero no hay nada más. Al final, una etapa madura es cuando llegamos a la inclusión. ¿Y esto qué significa? ¿Verdad? La diversidad se habla de las diferencias, ¿no? Todos somos diferentes. Entonces, en ese sentido, la diversidad es imposible de no aceptar, porque aquí, de los que estamos hablando o los que estamos conectados a este webinar, pues seremos absolutamente diferentes unos de otros y las diferencias son desde las muy sutiles hasta las más evidentes, ¿no? Como el género o la raza o la etnia o la edad o la educación y hasta las más sutiles como el estilo de pensamiento de cada uno.
Entonces, eso es una diversidad. Y como les digo, en esa etapa, de hecho, creo que todavía hay muchas organizaciones en esta etapa. Cuando uno pasa a la etapa de la inclusión, significa que esas diferencias se aprovechan y se aprovechan digamos, obtener mejores resultados tanto en los negocios como en el trabajo y como en la vida personal. Y entonces, ¿de qué se trata la inclusión? Se trata de crear entornos donde evidentemente todas las personas, no importa su individualidad, se sientan y efectivamente sean valoradas por lo que son y puedan actuar desde sus diferencias para dar su marca personal y mejorar lo que hay que mejorar. Esa es la inclusión. Entonces, cuando uno encuentra este tipo de empresas, dice, ok, este tipo de empresas son las empresas que más valoran las personas, las que verdad se centran en el ser y en las que posiblemente puedan hacerse muchos proyectos grandiosos, tanto para el negocio como para la humanidad. Y cuando hablo de esto de para la humanidad, estoy hablando precisamente de esto que nos convoca hoy. Y es cómo vamos a hacer como organizaciones o qué podríamos hacer como organizaciones para impulsar el empoderamiento y el liderazgo de todos, pero especialmente de las mujeres. Y ojo con esto, las empresas que hoy día dicen que tienen un propósito superior y no tienen esta característica incrustada en el ADN de su cultura, no hay forma que puedan activar y cumplir ese propósito, porque un propósito superior se concibe como por excelencia humanista. Y para que yo tenga un propósito humanista, necesito ser una organización humanista. Es decir, necesito tener la diversidad y la inclusión ancladas en mi ADN. De otra forma no es posible hacerlo. Ahora bien, ¿por qué estamos hablando de empoderamiento de las mujeres? Porque las mujeres cuando hablamos de mujeres estamos hablando de la mitad de la población mundial. Por eso se hace tanto énfasis en eso. Y esta frase me gusta mucho, esta frase la dijo Cecilia Montaño cuando fue ministra de Hacienda hace unos años, me parece, de Hacienda, que decía, claro, sin duda en las sociedades de países emergentes y aún en los desarrollados es necesario atacar muchas desigualdades, pero la de género se refiere a la mitad de todos nosotros y por eso es que el énfasis que hacemos es en el empoderamiento de las mujeres. Y entonces, como esto abarca tanta gente en el mundo, yo creo que todos hemos escuchado hablar de esta iniciativa que habla de una cuota de participación de mujeres en puestos de poder. Y eso lo posicionó en el mundo una organización que se llama el 30% Club o el Club del 30%. La idea de este Club del 30%, que muchos países acogieron, de hecho los países nórdicos fueron los primeros que acogieron esto como ley, en donde la cuota de participación de mujeres en los cargos públicos y de mayor poder debería ser del 30%. Eso lo alcanzaron hace más de 20 años en ese tipo de países. La idea del 30% tiene su razón de ser, y es que hay muchos estudios psicológicos, sociológicos y antropológicos que dicen que cuando hay una minoría que es el 30% o más, esa minoría, se siente cómoda hablando y dando su opinión. Cuando es menor al 30%, difícilmente hay una persistencia en que se oiga su voz. Y entonces lo que esta iniciativa global, como les digo, porque esto es global, de hecho en Colombia también, no estoy segura que sea el 30% como cuota, pero sí hay una norma o hay algunas leyes que invitan a una cuota mínima de participación de las mujeres, tiene su, digamos, su razón de ser en lo siguiente. En una junta directiva, normalmente en una organización típica de Occidente, o inclusive en Japón, los miembros de las juntas directivas son 10. Si en esa junta directiva hay una sola mujer, pues posiblemente esa mujer se sentirá absolutamente solitaria y presionada silenciosamente para representar a la mitad de la población de su organización. Si son dos,
pueden caer fácilmente en una contradicción y pueden estar enfrentadas entre sí. Pero si son tres o más, lo que está comprobado es que eso permite que la voz de la mujer sea escuchada como individuo, pero el factor género está influyendo suave e indirectamente en sus opiniones. Y por eso esta iniciativa, y se las muestro, es porque evidentemente ha habido muchas iniciativas y hay unas reglas estándares aceptadas internacionalmente donde se quiere avanzar en este esfuerzo de cerrar la brecha. Y eso de que las mujeres puedan ocupar cargos de dirección también tiene enormes razones válidas para ayudar a cerrar la brecha laboral. Sin embargo, las cifras actuales no nos dicen que vamos en buen camino a pesar de estas y otras iniciativas que más adelante les contaré. Por ejemplo, este es un gráfico de un informe del Foro Económico Mundial que se sacó en junio del 2023, o sea, este año, en donde se ve que desde el 2016 hasta el 2023, esto es junio del 2023, en el Q2 del 2023, se muestra un descenso sustancial en todos los sectores de la economía. Este es un informe o una gráfica que muestra la tasa de empleos de mujeres en puestos directivos en todos los sectores de la industria. Y como ustedes pueden ver, el comportamiento real, pues ha venido cayendo otra vez desde el 2021. Eso que dice que estamos retrocediendo y que a este ritmo, como está escrito aquí en la izquierda, pues todavía nos faltarían 131 años para lograr la paridad de género en el trabajo. Y sabemos todos que uno de los principales indicadores de la igualdad de género en el mundo es la igualdad en el trabajo. Esta es una alarma grande. Voy a seguir mostrándoles algunas otras cifras importantes. Esto es lo que dice el informe Concierra diciembre del 2022, que la brecha de género global, no solamente laboral, la global, está en el 64%. Así que, como les decía, ese ritmo en el 2154 seguramente podríamos alcanzar la brecha. Sin embargo, todas las, digamos, incidentes que pasan a nivel mundial, a nivel geopolítico, económico, social, pues pueden afectar y esta brecha es muy susceptible a ser impactada negativamente por todos esos fenómenos. Al lado derecho lo que está mostrando es un análisis de cómo es la evolución de la participación de las mujeres en cargos desde que ingresan a una organización hasta llegar al C-suite o a un consejo directivo. Entonces, la caída de los puestos de las mujeres en donde no estamos hablando de una carrera hasta el consejo directivo, es una caída del 55% de mujeres que entran hasta el 27.5%. Y cuando hablamos de las mujeres que están en carrera hacia formar parte de un consejo directivo, pues la caída es aún más drástica porque está del 29.4% al 12.4%. Estas son cifras globales y son parte del indicador de equidad de género. Otras más, por ejemplo. Aquí están unos datos del Global de Fortune, del Global 500 Fortune, es decir, lo que reúne a las 500 empresas más grandes del mundo, en donde dice que el porcentaje de mujeres presidentes de los consejos directivos de las empresas más grandes se sitúa en un 5.8, o sea, 29 mujeres presidentes frente a 471 hombres en el mismo cargo. Y a la mano izquierda está el indicador del Financial Times Stock Exchange 100 Index, que es del Reino Unido, que dice que de los 413 cargos directivos ocupados por mujeres, solo 18 son presidentes de los consejos directivos. Y además lo que está mostrando, y eso es un análisis interesante que hacen desde también el Foro Económico Mundial, inclusive desde la ONU, es que la contratación de mujeres se está desvirtuando porque aunque ha subido, digamos, la tasa de contratación en esas grandes empresas, no ha subido la tasa de contratación en los cargos más altos de las organizaciones. Con lo cual, por eso aquí lo que se representa es que hay 4% de mujeres en los consejos directivos versus 96%
de los hombres. Esas son otras cifras que me parecieron interesantes para compartirles. Dice que por cada dólar que ganan los hombres a nivel mundial producto de su trabajo, las mujeres, esto es un promedio mundial, ganan tan solo 55 céntimos. Y en las economías emergentes o no emergentes, es decir, los países más pobres, las mujeres ganan 32 céntimos en las emergentes y 29 céntimos respectivamente por cada dólar que gana un hombre. Así que, y acá también hay una cifra que es preocupante y es la participación de las mujeres en edad de trabajar en los mercados, que es del 61.4 versus la participación de los hombres, que es del 90%. Aquí hay unas cifras que encontré de la Cámara de Comercio de Bogotá. En Colombia no hay tantas cifras tan exactas o por lo menos tan actualizadas, pero también son datos importantes. Fíjense, de las 500 empresas más grandes en Bogotá, apenas 80 mujeres son CEOs, presidentes o gerentes frente a 384 hombres que ocupan esos cargos. De las 10 empresas más grandes de Bogotá, solo una tiene una mujer en un rol directivo. Y en Bogotá, Colombia, la brecha de género en cargos de alta dirección es del 60.8%. O sea, solo el 16% de los cargos de liderazgo son ocupados por mujeres. Esto lo que quiere decir es que Colombia, por supuesto, es el reflejo de lo que está pasando en el mundo actual. Entonces, ahora, digamos, después de mirar esas cifras de economía y de trabajo, volvámonos o más bien enfoquémonos en el enfoque que le queremos dar a esta charla. Y estas dos reflexiones me gustan mucho. Dice, los seres humanos alcanzamos el éxito con nuestro talento personal. Estoy hablando de éxito, es simplemente de nuestros objetivos, de lo que nos proyectamos en la vida y lo que logramos en la vida, ¿no? No estoy hablando de fama ni de ser el mejor, simplemente eso. Un ser humano con su propio talento personal puede alcanzar lo que se ha propuesto o parte de lo que se ha propuesto en la vida. Es lo normal que pasa. Pero en el deporte, ¿cierto? Lo que pasa es que en el deporte nos inspiramos en compromisos colectivos, utilizando talento colectivo para alcanzar éxitos colectivos. Y esa es la gran ventaja, ese es el gran plus que le veo yo al deporte. Cómo puede enriquecer no solamente mi vida, sino la vida de las personas que están conmigo. Porque no conozco un solo deporte en el que no haya un equipo. Entonces ustedes me dirán, ¿cómo que no? Si usted es corredora, pues el corredor corre solo. Pero uno no corre solo realmente, ¿no? Tú tienes por detrás a tu coach o tu entrenador, tienes por detrás a un equipo de atletas con los que compartes, con los que entrenas, tienes un fisioterapeuta, tienes un médico, y entre todos, ¿cierto? Con el talento de todos, se logran los éxitos personales y de ese equipo. Con lo cual el deporte, por esencia, es eso, es una actividad colectiva, con sueños colectivos y por tanto con éxitos colectivos. Y de ahí, digamos, parte un poco la reflexión que les quiero o que les vengo a traer hoy acá. Entonces, para hablar del deporte me pareció también interesante mirar cómo han evolucionado los Juegos Olímpicos, que creo que son como el estandarte, el referente más grande que hay en el mundo del deporte, ¿cierto? Entonces, las cifras que hay respecto de la participación entre hombres y mujeres en los Juegos Olímpicos datan, cifras más o menos exactas, desde 1900, Juegos Olímpicos de París de 1900. La participación de las mujeres en los Juegos Olímpicos de París fue del 2%. Así empezamos. Después nos saltamos a Ámsterdam en 1928, donde la participación saltó del 2% al 10%. Después está Montreal en 1976 con un 20% de participación. Y fíjense que aquí han pasado 76 años en donde se ha logrado llegar a un 20% de participación femenina. Eso es un gran logro. Sin embargo, en Atlanta, ¿no? Ya hay inclusive un estancamiento, pero bueno, tenemos un 34% de participación. En Londres, 2012, la participación de las mujeres fue del 44%. Y en Tokio, que realmente se realizó en el 2021, la participación de las mujeres llegó al 48%. Esto marcó un hito en el deporte, porque es un logro gigante para
para apalancar el empoderamiento y el liderazgo de las mujeres en el deporte. Los logros del Comité Olímpico Internacional no solamente están ahí en participación de mujeres. Han venido trabajando durante muchos años, crearon un comité internacional para impulsar la participación de las mujeres y hoy día se ha logrado una participación también mayor en jueces técnicos, por ejemplo, en las conformaciones de los comités nacionales olímpicos, o sea, de cada país, también en más de 146 comités nacionales olímpicos hay participación de las mujeres en cargos directivos de esos comités y en menos ha habido un adelanto, pero se sigue trabajando como una meta para el 2024, es en la participación de las mujeres como coaches, como entrenadoras profesionales. Esto lo que les quiero mostrar aquí es que en el deporte sí se ha avanzado mucho y el deporte está cerrando muchísimo las brechas de género. El Comité Olímpico Internacional también ha logrado que el número de medallas, el número de pruebas, etcétera, etcétera, sea igual para hombres y para mujeres. Porque a pesar de que aquí estamos viendo participaciones cada vez mayores desde 1900, las pruebas no eran todas en donde podían participar las mujeres, no había suficientes ni jueces ni equipos que respaldaran a las mujeres para poder llevarlas a estos niveles de los Juegos Olímpicos, con lo cual lo que realmente ha logrado el Comité Olímpico Internacional es algo asombroso. Algo parecido sucede con los Juegos Olímpicos de invierno. Estos son los Juegos Olímpicos tradicionales, los que les traigo acá, y no tengo las cifras de los de invierno, pero también ha habido una creciente, digamos, un creciente cierre de la brecha de género en ese deporte. Y esto lo que nos lleva a pensar es, bueno, pues si en el deporte se puede, y el deporte es tan importante en la vida del ser humano, ¿por qué no utilizarlo como una palanca en otros ámbitos de la vida, como en el laboral, para, como les decía al principio, sumarse a ese esfuerzo grande de cerrar la brecha de género? La ONU, como ustedes saben, tiene una gran división internacional que se llama ONU Mujeres y que trabaja precisamente en todos estos campos de igualdad, de educación, contra la violencia, etcétera, etcétera, de las mujeres. Y hay un programa, una campaña grande internacional que se llama Una victoria lleva a la otra. Y me pareció súper inspirador, porque lo que ONU Mujeres plantea y lo que está haciendo, y de hecho en algunos países de Latinoamérica han tenido muy buenos resultados, es que utilizan el efecto multiplicador del deporte para empoderar a las niñas y a las mujeres. Entonces, entre más modelos inspiradores femeninos haya en el mundo, pues habrá más niñas que quieran participar en el deporte, que finalmente son las mujeres del futuro. Y esta es una iniciativa que están trabajando ONU Mujeres con organizaciones y con organizaciones grandes a nivel mundial para incluir esos programas de deporte en sus actividades o en sus programas, digamos, corporativos con las mujeres que trabajan allí, para que después esas mujeres que son mamás también puedan incluir a sus propias hijas. Esta es una iniciativa muy bonita que también ha dado muy, muy buenos resultados. Ahora bien, yo cómo veo la cadena entre el deporte y el empoderamiento y el liderazgo femenino. Entonces se los quiero mostrar acá a ver si a ustedes también les hace sentido. Tenemos el deporte, ¿cierto? El deporte, como decía hace un momento, genera cuando uno ve grandes campeonas. Acaba la gimnasta norteamericana de 26 años, acaba de batir un récord mundial al ganar un campeonato mundial a esa edad. 26 años en una gimnasta olímpica es como si tuvieras 60 años en fútbol, más o menos. Cuando se crean esos modelos femeninos inspiradores, pues eso es lo que hace, es el efecto multiplicador del deporte, ¿verdad? Y entonces, a medida que esas, digamos, se enganchen más mujeres y más niñas en esto, pues esas niñas y esas mujeres lo que van adquiriendo es un desarrollo de un sinfín de habilidades, ¿no?, que normalmente uno no desarrolla si no practica un deporte. Y aquí quiero ser clara que no estoy hablando de un deporte olímpico, yo no estoy hablando de atletas olímpicos, ¿no? Lejos estoy yo, por supuesto, de ser un atleta olímpico, pero yo soy un atleta.
¿Por qué? Porque el deporte es parte de mi vida y porque practico deporte todos los días y lo he practicado todo el tiempo. Me estoy refiriendo a cualquier clase de actividad deportiva. Y esto pasa en cualquier clase de actividad deportiva. Entonces les decía, pues entonces yo empiezo a desarrollar habilidades. Cuando yo siento que tengo habilidades, ¿no? Y que tengo un buen desempeño, hay un efecto instantáneo y natural que me siento más empoderado o más empoderada, porque esto me da seguridad, ¿verdad? Porque se ve un desempeño mejor, porque me siento mejor. Entonces mi actitud y proyección ante el mundo es de un empoderamiento visiblemente mejor. Cuando yo tengo ese empoderamiento, entonces empiezo a adquirir más destrezas, porque cuando tú tienes un nivel X de desarrollo de habilidades y te sientes tan seguro de ti mismo, esto se va convirtiendo en destreza, en maestría, en algunas de las habilidades que tengas. Y esas destrezas lo que te hace es darte un rol de liderazgo, porque hay otros que te van a seguir, hay otros que te van a preguntar, o tú vas a querer guiarlos, o tú vas a querer acompañarlos. Al tener eso, entonces empiezas a lograr una posición diferente, una posición de equidad, que es lo que se ha demostrado en el deporte. Cuando las mujeres se les permite y se les dan las oportunidades de practicar el deporte, digamos, de ser constantes en eso, pues empieza a haber una visibilidad igual que la de un hombre deportista. ¿Y la equidad a qué te lleva? A más oportunidades. Se te abren puertas. Y esas abrir puertas y esas oportunidades, si las aprovechas, te llevan a ese objetivo que estoy buscando. Para mí, esta es la ecuación mágica del deporte en las habilidades, en las actitudes y en la proyección en la vida de una persona. Como estamos hablando de la mujer, entonces estoy hablando de la proyección y de las oportunidades y del éxito de las mujeres y de las niñas que practican el deporte. Si esto es así y nos volcamos, dejamos esto ahí del deporte, nos volcamos al mundo corporativo y resulta que hay una premisa que dice que el desarrollo del capital humano en el mundo es lo que genera la prosperidad del mundo. Entonces, lo que se está planteando en todas estas iniciativas de la ONU, del Comité Olímpico y de muchísimas más que nos gastaríamos acá toda la tarde enumerándolas, es que si consideramos a las mujeres como activos, ¿cierto?, para el desarrollo mundial y reconocemos sus derechos como medio de prosperidad social, pues podemos invertir en un futuro que aproveche el capital humano de hombres y de mujeres. Y si las mujeres son la mitad de la población del mundo, pues creo que podríamos esperar un futuro doblemente mejor que el que tenemos hoy. Entonces, desarrollar el capital humano femenino significa desarrollar competencias que se requieren e invertir para que esas competencias puedan ser desarrolladas. Entonces, aquí, llevando esto al mundo de los estados y las organizaciones, pues a los estados les toca invertir en todo esto, que son palabras mayores. Invertir en educación para las mujeres, en accesos a servicios de salud, en infraestructuras sociales. Esto implica todo lo que la sociedad hoy día necesita para poder desarrollarse y seguir creciendo, en protección jurídica, por supuesto, y en empoderamiento político. ¿Y cuál es el rol aquí de las organizaciones? Pues ese capital humano, ¿cierto? Tengo que aprovecharlo, porque todas las organizaciones, o en general todas tienen mujeres, para invertir en el desarrollo del liderazgo, de la colaboración, de la resiliencia, de la orientación a objetivos, de la comunicación. Y saben que esas competencias que están ahí listadas en las organizaciones son las que casualmente el deporte nos brinda a todos. Entonces, fíjense, acá les voy a hablar de algo un poco más técnico para seguir mirando la correlación entre el éxito deportivo y el empresarial. Entonces decimos, el deporte, normalmente un deportista que tiene hábitos deportivos durante la mayor parte de su vida, adquiere estas competencias de un grado mínimo, un grado mayor, pero las adquiere. Hay una visión, adquiere la competencia de tener visión y perseverancia. Yo tengo una visión y persevero para poder alcanzarla. Normalmente eso requiere disciplina y concentración. Por supuesto, tolerancia a la frustración. O que me diga algún deportista
que no ha tenido muchas frustraciones y ha tenido que superarlas con tolerancia y con perseverancia. Indudablemente desarrolla competencias de socialización. Como les decía, no hay ninguna actividad deportiva que sea absolutamente individual. Y por supuesto, trabajo en equipo y una palabra clave que significa determinación. Además, ¿qué da el deporte? Pues beneficios directos, ¿cierto? En la salud física y mental, en la oxigenación del cuerpo, que da más energía y nos ayuda a tener mucho más focalizada la atención, en mayor claridad para pensar producto de esa mejor oxigenación, en potencializa habilidades tanto motoras como cognitivas y bueno, y eso sí, habría un listado de 1.000.000 de beneficios más comprobados por hacer deporte. Y beneficios para la vida, ¿no? Porque cuando has desarrollado esas destrezas de las que hablábamos en el slide anterior, pues entonces tú lo que empiezas a adquirir es un orgullo y una autoestima de ti mismo o de ti mismo. ¿Sí? Has aprendido indudablemente a tener una escucha activa. Es imposible que yo desarrolle destrezas sin escuchar, sin centrar la atención. Desarrollo de las actitudes que tengo. Si soy buena corriendo, si soy buena jugando tenis, si soy buena jugando básquetbol, si soy buena practicando boxeo, lo que sea. También nos ayuda a tener autocrítica y reflexión. El deporte sí que te invita a reflexiones o lo que llamamos insights constantes, todo el tiempo. Porque tu visión es mejorar, porque tu visión es avanzar. Y eso requiere reflexión y autocrítica. Y por supuesto, un tema importantísimo que es reconocer y valorar la equidad, la inclusión y el respeto. Porque eso es lo que trae el deporte como una actividad colectiva. Entonces, lo que yo hice fue, hay muchos referentes a nivel mundial que hablan de liderazgo. Hay uno especialmente importante que a mí me parece uno de los principales hoy día, que se llama, un señor que se llama Marshall Goldsmith. Marshall Goldsmith tiene unas teorías muy, muy importantes que han dado mucho éxito. Ha trabajado en Harvard y en todas las grandes universidades y es asesor de grandes compañías, tanto privadas como públicas en el mundo. Entonces él dice, primero, las habilidades ideales de desempeño, las habilidades que todo el mundo busca en un trabajador, se pueden condensar en dos grandes competencias, en que el trabajador tenga compromiso y dedicación. Esas dos competencias reúnen un conjunto de habilidades que son las que necesita cualquier organización para subsistir y para generar valor. Eso por una parte. Por la otra, este señor dice, y las habilidades del liderazgo que hoy día se necesitan más, es que un líder sea capaz de inspirar, de motivar y de desarrollar a su equipo de trabajo. Él dice que el liderazgo es un deporte de contacto hoy. Eso me pareció absolutamente maravilloso. ¿Qué significa un deporte de contacto? Es trabajar con y a través de otros para conseguir los objetivos. Según este señor, ese es el rol principal del líder y ese es el reto más grande que tiene el líder. Entonces, por supuesto, eso implica pasar de una figura de autoridad, de ejercer influencia y motivación a través de la autoridad, a pasar a tener influencia basada en la cooperación para el logro de los resultados. Entonces, fíjense, lo que estoy mostrando aquí es que estas competencias y habilidades que desarrolla cualquier deportista normalmente están correlacionadas directamente con estas competencias y habilidades que se espera de un trabajador. Y si además en la vida estás caracterizándote y perfilándote con este tipo de beneficios, pues seguramente también vas a poder tener una gran posibilidad de ser un gran líder. Y estas, que son los beneficios directos del deporte, pues están relacionados 100% con todas las actividades que promueven el equilibrio entre la vida laboral y la personal. Así es como veo yo cómo es que se relaciona, cómo es que si yo tengo personas que son deportistas y que fomento el deporte dentro de mis colaboradores, pues puedo llegar a tener grandes beneficios porque estoy finalmente perfilando lo que necesita mi empresa para ser exitosa y para que la gente que trabaja en ella también lo sea. Entonces, ¿qué alternativas tienen las organizaciones? Estamos hablando de empoderar
y de fomentar el liderazgo femenino. Pues eso, empoderar a las mujeres, es estimular, reconocer y generar actividades que impulsen a las mujeres. Ya vimos cómo el deporte puede lograrlo, puede ayudar hartísimo y es una forma, yo diría, divertida, que puede llamarle la atención a mucha gente para empezar a hacer esto. El empoderar a las mujeres en las organizaciones necesariamente implica que logremos estas cosas, sea lo que sea que se nos ocurra hacer en una organización. Primero es fomentar proyectos que generen auténtica confianza en las mujeres. Estábamos diciendo allá atrás, para que una mujer o para que cualquier ser humano se sienta empoderado, necesita confianza y necesita proyectar esa seguridad en los demás. Cuando adquiere habilidades, cuando adquiere destrezas, cuando puede ser un líder. Segundo, es generar espacios que permitan ser sus propias dueñas, es decir, que las mujeres tomen el control de su vida y de su carrera. Y todos sabemos que en muchas organizaciones hay techos de cristal y por eso las cifras que vimos al comienzo de la charla. Por eso la disparidad entre salarios, la disparidad entre cargos de liderazgo, etc. Lo otro es generar la cultura de conversaciones inclusivas. Necesitamos que las mujeres puedan comunicarse hablando con claridad, seguridad y determinación. Y cuando hablamos de conversaciones inclusivas, que digamos, esas dos palabras me parecen súper poderosas, son conversaciones sin sesgos ni estereotipos de género. Tienen que tener inclusive sensibilidad de género. ¿A ustedes no les ha pasado, mujeres que me están escuchando, y los hombres también, porque esto hay que hacerlo entre hombres y mujeres, que cuando uno escucha a veces discursos, ¿no?, de graduaciones del presidente de una compañía, todo se habla desde la perspectiva masculina y no me estoy refiriendo a eso de que ella o ella, no, a eso no me refiero. Me refiero a que en general los contextos y las conversaciones están hechos desde la perspectiva masculina. Contaba una deportista muy famosa, yo no sé si la han oído nombrar. Ella se llama Abby Wambach. Ella fue miembro del equipo de fútbol de Estados Unidos, ganó 2 veces la medalla de oro olímpica y 1 vez el campeonato mundial de la FIFA de mujeres. Era la capitana del equipo. Y cuando se retiró empezó a dar charlas de empoderamiento, de liderazgo, empezó a hablar mucho de las mujeres. Y un día la invitaron a dar una charla de empoderamiento femenino a un colegio privado muy prestigioso, donde se iban a graduar toda una generación de niñas. Entonces ella aceptó la invitación y después de aceptarla la volvieron a llamar y le dijeron, mira, Abby, lo único que te pedimos es que necesitamos ver tu discurso porque necesitamos estar seguros que vas a tener en cuenta a los hombres en tu discurso. Como ella habla solamente de mujeres. Entonces ella les dijo, listo, me parece absolutamente, digamos, me hace todo el sentido que me pidan eso, pero usted por favor compruébeme que a todos los hombres que ha invitado a dar esta clase de charlas haya tenido en cuenta a las mujeres. Con esto lo que les quiero decir es que las conversaciones tienen que incluir a hombres y mujeres, perspectiva de género, hombres y mujeres. Es la única forma en que una mujer o un grupo de mujeres pueda sentirse cómoda hablando como hablan en general los hombres en las conversaciones grupales. Lo otro es facilitar la creación de redes de trabajo y colaboración. Es que las mujeres identifiquen mentores, patrocinadores y que creen redes de mujeres, que amplíen sus redes. Y al final, por supuesto, ayudarlas a identificar su propósito personal y a que realicen su propósito personal. Aquí nuestra invitación hoy es que incluyas el cultivo de hábitos deportivos en todos, especialmente en las mujeres que trabajan contigo. Esa es la invitación. Por supuesto, hay muchas otras formas de lograr empoderamiento y liderazgo femenino. Acá traigo esta iniciativa también porque es una realidad. En CAWAC también lo hacemos. Y es involucrar a las mujeres en el mundo de la tecnología y la innovación. Porque y eso se ha llamado el activismo digital, que acciona una reacción en cadena en pro de la igualdad de género y trae beneficios gigantes a las organizaciones. También les quería compartir esto. Esto es lo que hacemos en CAWAC, así lo hacemos, así lo vivimos. Todo lo que yo he dicho son en mis palabras, pero también es la filosofía de CAWAC. Nosotros como política, nuestro propósito, como un poco lo nombraba Sonia al principio,
Al final es mantener y cuidar el balance vida-trabajo de todos los que trabajamos en Cagua y ojalá de todos nuestros clientes y nuestros proveedores, si podemos hacerlo. ¿Qué hacemos en todo esto de los programas para empoderar y fomentar el liderazgo femenino y masculino utilizando el deporte como palanca? Se han institucionalizado sesiones las llamamos de Happy Training. El año pasado se hicieron 131 sesiones y este año en lo que va hasta septiembre van 61 sesiones. Esto es sesiones virtuales con un entrenador calificado en donde se hacen una rutina y unos programas de entrenamiento con el solo propósito de que todos empecemos a adoptar hábitos deportivos. También tenemos sesiones de Low Pressure Fitness. Ahí están los datos del año pasado y de este. El año pasado se trabajó mucho en sesiones de atención plena y tenemos otra clase de programas que buscan eso, el empoderamiento y el liderazgo. Y hay una cosa importante, acá apoyamos a todo aquel que quiera participar en una competencia o en una actividad deportiva X afuera, así no tenga nada que ver con la empresa. Utilizamos horario flexible, hay tiempo para tus entrenamientos, hay tiempo para que seas feliz, hay tiempo para que mejores como persona, mejores tus habilidades. Y si estás feliz, todos estamos felices acá. Entonces era simplemente una forma de mostrarles que esto es posible, que hay muchas organizaciones que lo están haciendo y que orgullosamente en CAWAC también lo hacemos. Yo creo firmemente en esto, crear hábitos deportivos, una acción repetitiva se convierte en un hábito, el hábito forja tu determinación, que les decía que me parecía una palabra mágica, y la determinación se convertirá en tu destino. ¿Qué resultados podemos esperar? Esto es lo que nosotros esperamos, por lo menos en CAWAC, y esperamos que algo puedan fomentar en sus organizaciones. Generar confianza, determinación, empoderamiento, decisión, equipo y redes de trabajo y una muy buena comunicación. Eso habla del empoderamiento y el liderazgo femenino y, por supuesto, de todas las personas que trabajen en un órgano. Con esto doy por terminada mi charla. Les agradezco muchísimo y espero que haya sido de su agrado y que alguna reflexión les deje a todos y cada uno de los que están presentes. Muchas gracias.